Listo, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a empezar y que se integren el resto de profesores. Pues bueno, primero que nada, darles la cordial bienvenida. Segundo, sí, por favor, voy a necesitar que todos tengan sus micrófonos apagados. Eh, las preguntitas, pues, las vamos a ir resolviendo ahí. Las podemos escribir ahí en el chat y pues las vamos a ir resolviendo, ¿de acuerdo? Con otra cuestión, vamos a hacer un poquito más amena la clase. Vamos a ir haciendo preguntitas. Esta es continuación, como ya lo dijo la profesora, es continuación de la clase anterior. Entonces, para iniciar me voy a presentar. Soy Eder Pérez, preparador físico actualmente de la Selección Nacional Sub-20 masculina. Soy asistente para las selecciones juveniles, tanto femenina como fútbol playa, como fútbol sala. Los preparadores físicos, todos estamos en contorno de las selecciones, tanto juveniles como mayores. La única que no tenemos, pues, es la selección mayor masculina, ¿verdad? Pues de lo contrario, todos estamos al mando de todas las selecciones. Bueno, para iniciar la agenda del día de hoy en la clase, vamos a hablar sobre principios del entrenamiento deportivo, de verdad. La clase anterior y esta clase creo que son fundamentales para poder planificar, para poder estructurar, para poder organizar nuestra sesión de entreno, nuestra semana, nuestro periodo, nuestro año, todo lo que queramos planificar. Tenemos que tener en cuenta tanto la adaptación biológica como los principios del entrenamiento deportivo, de verdad. Es muy, pero muy importante que pongamos mucha atención en esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar, vamos a tener un resumen breve de la clase número 1. Vamos a tener el concepto de los principios de entrenamiento, cuántos grupos hay, y cada uno de los principios vamos a ver su concepto y cómo se desarrolla dentro del entrenamiento deportivo. Vamos a tener la clasificación, a partir de dónde se clasifican los principios deportivos y cómo está estructurado en su totalidad. No estoy inventando nada, se los aclaro. Esto ya viene desde hace años. Es cuestión de que nosotros organicemos cada uno de estos principios y los pongamos en práctica en nuestra planificación. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, quisiera un voluntario. Esta fue la clase pasada. Que me digan en qué se basa la ley de Schultz-Arnold sobre la adaptación biológica. ¿Alguno que quiera participar? Yo, profe, si nadie más ahí. Sí, Sí, escucho. sí, la adaptación biológica, pues es como el resultado óptimo que esperamos en el organismo de un atleta de alto rendimiento. Y Correcto. digamos que utilizamos pues toda la metodología que hemos estado conversando. Entonces, cuando vemos esta ley de Schultz, lo que vemos es de que para lograr esa adaptación biológica correctamente, tenemos que tomar en cuenta estas cuatro dibujitos, por así decirlo, porque digamos que la primera sin efecto, pues obviamente si lo movemos en ella, no vamos a lograr ese objetivo, ¿verdad? Y en el Correcto. último dibujito, que es la perjudicial, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Vamos a terminar haciéndole daño al atleta. Entonces, Exacto. definitivamente nos tenemos que enfocar en las dos de en medio, ¿verdad? Donde estamos realmente logrando el efectivo óptimo para al final conseguir la adaptación biológica, ¿verdad? En términos generales, creo que podría mencionar eso, profe. Perfecto, profesor Estuardo. Muchísimas gracias. Eh, es eso, es eso. Realmente debo de tener en cuenta qué estímulos poder tener y poder superar ese nivel de equilibrio
que tiene cada uno de mis jugadores. ¿Sí? Entonces, perfecto con la respuesta, profe. Una pregunta. Todos sabemos a qué nos referimos con estímulos, porque estamos hablando acá de estímulos inferiores, débiles, fuertes y demasiado fuertes. Todos tenemos claro qué es un estímulo. Yo entiendo como estímulo la carga que le vamos a dar al atleta. Ok, y esa carga la puedo relacionar ¿a qué situación? Al desarrollo de las capacidades. Ok. Está bien, profe. Lo único es de que los estímulos estamos hablando de las tareas que vamos nosotros a desarrollar en una sesión de entrenamiento. ¿Sí? Pero muy bien, profe Diego. ¿Sí? Es las tareas, los estímulos, si es una tarea física, si es una tarea técnica, si es una táctica, si es un automatismo, si es una definición, cuánta definición pueden hacer antes de un partido. Si hablamos, por ejemplo, de futsal, cuántas repeticiones, cuántos sprints puedo hacer antes de previo a un partido. Si es una carga física, un estímulo de carga de fuerza, por ejemplo, de sprint en cortos espacios cortos, qué sé yo, o sea, toda esa carga, todas esas tareas son los estímulos de los que estamos hablando, ¿sí? De a poquito vamos a ir dando más ejemplos, ¿de acuerdo? Pero perfecto. Estamos entonces con la ley. Luego vienen mis fases de adaptación, las cuales son dos, ¿sí? Esto es un resumen que estamos haciendo de la semana pasada. Entonces, a partir de mis fases de adaptación, las cuales son dos, hay una fase de carga y una fase de poscarga. Tengo una carga de rendimiento, que es de la que estaba hablando el profe Diego, ¿sí? Van a ser esas tareas acumuladas o cumulativas que me van a generar la fatiga del rendimiento deportivo en el jugador, ¿sí? O jugadora. Luego voy a tener una recuperación. A mayor carga, mayor fatiga, mayor recuperación debe de tener mi jugador para poder obtener una supercompensación o una sobrecompensación. ¿De acuerdo? Estas fases nosotros no las podemos obviar, ¿sí? A partir de ahí, nuestra carga va a ser una adaptación positiva, una adaptación negativa o una adaptación nula, ¿sí? ¿Se entiende? Luego, en el otro marco importante, los diferentes tipos de adaptación que se pusieron en charla la semana pasada, ¿no? Una adaptación negativa. ¿Quién me puede explicar qué es una adaptación negativa y por qué? Profe, buenas noches. Buenas noches, profe Mar. Adelante. Entiendo con una adaptación negativa es, como lo puso de ejemplo el profesor, Sí, es entrenar en un horario inadecuado, que no nos perfecto, va a ayudar a sacar ningún provecho. Como por correcto. ejemplo, acá de donde soy yo, en el oriente, demasiado calor. Exacto. Entonces, siento que si entrenamos a las 12 del mediodía, no nos va a ayudar demasiado al atleta, Por porque supuesto. por el calor, la deshidratación y todo eso, en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar. Perfecto, perfecto. Ok. Me parece perfecto, profe Omar. ¿Alguien que me pueda explicar la adaptación nula? Es cuando se dan cargas insuficientes para los atletas y que se le da demasiada recuperación, entonces prácticamente Correcto. Ahí está, como lo profe. vimos en la anterior, que Exacto, no trabajamos nada. exacto, correcto. Y así sucesivamente podemos dar
muchísimos ejemplos, ¿no? Pero qué bueno que lo tengamos claro. Y la adaptación positiva es lo que nosotros realmente es lo que estamos buscando, ¿no? Tratar de hacer una carga, tener una fatiga, una recuperación, una sobrecompensación y así sucesivamente poder ir teniendo esa forma deportiva, ¿sí? Y la adaptación acumulada, pues ya es para atletas con mucho más experiencia y con atletas o jugadores que ya tienen un poquito más de recorrido en el aspecto tanto de la parte física, técnica, táctica, en donde ya se les puede dar un poquito más sobre la carga acumulada, ¿verdad? Yo puedo cargar, cargar, cargar y al final lo suelto porque se viene una competencia importante, ¿de acuerdo? Bueno, para seguir, entonces tenemos los principios del entrenamiento deportivo. Por favor, pongamos mucha atención. Este es el concepto. ¿Qué son y para qué me van a servir los principios del entrenamiento deportivo? ¿De acuerdo? Entonces, los principios del entrenamiento son los que me aportan las directrices metodológicas para poder estructurar y para poder organizar todo proceso de entrenamiento deportivo. Háblese de futsal, de fútbol playa, de fútbol y de todas las otras ramas deportivas que se desglosan actualmente en el deporte, ¿no? Entonces los principios deportivos, los principios del entrenamiento deportivo son los mismos para todos los deportes, para todas las disciplinas deportivas, ¿de acuerdo? ¿Cómo los vamos a estructurar? ¿Cómo vamos a organizar nuestra sesión de entreno, nuestro microciclo, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año? De eso derivan estos principios de entrenamiento deportivo, ¿de acuerdo? Entonces, al final, los principios me crean una estructura de entrenamiento, ¿sí? Es de donde voy a formar yo la base para poder planificar. ¿Estamos? Entonces, dentro de la clasificación hay 3 grupos, ¿sí? El primer grupo son los principios que me garantizan el inicio del proceso para una adaptación biológica. Estos van a garantizar todo inicio. Si yo empiezo una pretemporada o si yo empiezo un entrenamiento, si yo empiezo, todo estos me van a garantizar el inicio para poder conllevar todo lo que la consecuencia o los hechos que me trae después el entrenamiento deportivo. ¿Sí? Este es un grupo, tiene 3 principios. Ya los vamos a ver, ¿sí? Esos 3 principios son principio de estímulo eficaz de la carga, el principio de la variedad y el principio de la progresión de la carga. Estos 3 me garantizan el inicio del proceso. ¿De acuerdo? El segundo grupo, que son 4 principios. Estos me van a garantizar, una vez que inicié, que me garantizan la buena adaptación biológica. ¿Sí? Una vez que inicié y que los 3 principios me garantizaron ese buen inicio del proceso, estos 4 principios me garantizan que va a haber una buena adaptación al proceso y una buena adaptación biológica. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos 4 principios? Principio de óptima relación entre carga y recuperación, principio de la repetición y continuidad, principio de la periodización y principio de carácter ondulatorio de la carga. Y el último grupo tiene 3 principios. Estos principios me ejercen un control específico del proceso de adaptación. Entonces, estos 3 principios son principio de individualización, principio de especialización progresiva y principio de alternancia. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver el concepto y a qué se derivan cada uno de ellos. Entonces dijimos, el primer grupo me garantizan el inicio, el segundo grupo
me garantizan que el inicio y voy por un buen camino para la adaptación biológica, y el tercero me ejercen un control. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres grupos y vamos a desglosar ahora cada uno de los diferentes principios deportivos. ¿De acuerdo? Entonces, primer grupo. Principios que me garantizan el inicio. ¿Sí? Entonces dijimos que el primer principio es el principio del estímulo eficaz de la carga. ¿A qué se refiere eso? Volvemos al principio. Este tiene que ver con los estímulos, con las tareas, con la carga de entrenamiento necesaria para superar el umbral crítico de intensidad, para superar el nivel de equilibrio en cada uno de mis jugadores. Según las tareas, así es como yo voy a ir superando esos niveles de intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, la gráfica que tenemos acá es de vuelta a la ley de Schur-Arnold, ¿sí? Donde voy a buscar yo el mejor efecto óptimo con estímulos fuertes por encima del umbral para buscar una buena intensidad. ¿De acuerdo? Por favor, los micrófonos, profesores. Gracias. Segundo principio del primer grupo, principio de la variedad. ¿Sí? A ver, pregunto, en el principio de la variedad, hay 4 gráficas de cargas, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es lo que ustedes encuentran que es unificado, que es igual, similar en cada una de las 4 gráficas que tenemos? Esta que está en fondo verde, fondo amarillo, fondo morado y fondo rojo. ¿Qué es lo que encuentran ustedes de similar? En la última, la carga creo que es baja, ¿no? Correcto, profesor, correcto. Si ustedes se dan cuenta, en todas cada una de las cargas siempre va de menos a más, y la última es recuperación, es carga baja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos tomar como ejemplos en donde yo tengo en el que está fondo amarillo. Este es un microciclo de 5 días. El sexto día es mi competencia, ¿no? Entonces, el primer día empieza una carga de lo fácil a lo complejo, subo la carga, la bajo un poquito, la vuelvo a subir y después desciende totalmente, ¿sí? O pueden ser 5 semanas de trabajo, ¿sí? En el fondo morado, por ejemplo, podemos mencionar al futsal. Si, por ejemplo, el futsal entrena 2 o 3 entrenamientos, entonces podemos decir que este día fue lunes, este día fue miércoles y este día fue viernes, y posiblemente juegan sábado, o este fue martes y jueves y juegan el día viernes. No sé, lo podemos tomar infinidad de ejemplos en los cuales nosotros podemos tomar como referencia parte de lo que nosotros también hacemos. Entonces, ¿de qué se trata el principio de la variedad? En tratar de evitar la monotonía. ¿Qué quiere decir con la monotonía? Que voy a hacer siempre lo mismo. Siempre voy a hacer el mismo calentamiento, siempre voy a hacer el mismo trabajo de pases, siempre voy a hacer el mismo trabajo de definición, las mismas variantes. Yo creo que el entrenamiento deportivo es un mundo de variedad, ¿sí? Y no nos tenemos por qué quedar estancados en algo que posiblemente funcionó tal vez hace años. Por ejemplo, no sé, como la carrera continua. A mí me gusta poner mucho de ejemplo la carrera continua,
porque a final de cuentas tenemos que ser muy específicos, ¿sí? En el futsal yo no puedo pretender ponerlos a correr carreras continuas si yo sé que su especificidad es trabajar en sprints muy cortitos, en diagonales, en rupturas muy cortitas, en poder pivotear una pelota, en hacer un cierre. Son acciones de décimas de segundo o milésimas de segundo, si lo queremos ver así, ¿verdad? En el fútbol es tal vez porque el espacio es un poco más grande, no un poco, bastante grande, pero vamos a la especificidad del deporte. Yo no puedo pretender estar trabajando tareas aeróbicas que están poniendo en práctica o que estoy entrenando las fibras lentas, las fibras rojas, cuando mi deporte me demanda fibras rápidas, fibras explosivas, las fibras blancas, las fibras rápidas, ¿no? Que seamos muy explosivos, que seamos muy rápidos, que aparte de eso tengamos la pelota y tengamos la capacidad de pensar para meter un balón entre líneas, entre dos o cuatro defensas, que tengamos la capacidad de tener una transición ofensiva a defensiva o viceversa, defensiva a ofensiva, que tengamos la capacidad de defender un tiro de esquina, pero que sepamos que también tenemos la posibilidad de ir a atacar, ¿no? Entonces, este principio de variedad, de eso se trata, que no acomodemos al jugador a ciertos trabajos, que tengamos mucha variedad, ¿de acuerdo? Siguiente principio del primer grupo, que es el tercero, principio de la progresión de la carga. ¿Qué me indica el principio de la progresión de la carga? Que todo va de lo fácil a lo difícil, de lo básico a lo complejo, de lo simple a lo específico, todo va de menos a más, ¿sí? Entonces, yo no puedo pretender trabajar lineal porque entonces estoy trabajando en una adaptación nula, en una adaptación de mantenimiento, en una adaptación donde el jugador se está adaptando a ese ritmo de juego, se está adaptando a ese nivel de carga y el día del partido resulta que yo le estoy exigiendo cosas que no entrenamos, ¿sí? Este me indica la elevación gradual de las cargas de entrenamiento, ¿sí? Si yo hice algo específico como un reducido, por ejemplo, de 4 contra 2, este mismo día yo le puedo hacer una progresión. Si los jugadores ya se adaptaron en 2, 3 minutitos, posiblemente yo ya le puedo agregar porterías a los costados. Si los 2 que están adentro recuperan, pueden anotar en las porterías, pero los que perdieron la pelota pueden hacer una presión tras pérdida, o los 4 que tienen posesión, después de 4 o 5 toques, pueden hacer una transición ofensiva, ¿no? Y entonces ahí voy implementando complejidad en los estímulos, en las tareas, y le estoy dando variabilidad al aspecto cognitivo del jugador. Entonces el jugador no solo va a querer correr, sino que también tiene que pensar. Y el juego del fútbol, futsal, primordialmente es de mucha inteligencia. Es una inteligencia tan rápida, pero si yo no lo entreno de esa forma, en el partido no van a haber soluciones de juego, ¿sí? A esto se refiere el principio de progresión de la carga, ¿sí? Elevar y mejorar ese nivel de tensión psíquica, en donde el jugador dice, no puedo resolver. Sí, sí puede. Lo que pasa es que hay que seguirlo entrenando. Ah, ya lo pudo resolver. Démosle otra variante. Demos otra variante. Trabajemos. Ah, ya jugó a 2 toques. Ahora voy a jugar a 1 toque. ¿Por qué? Porque en la realidad de un juego, se van a presentar esas situaciones. De verdad. Entonces, a medida de lo posible, nosotros desde una pretemporada podemos implementar tareas con
pelota, tareas con balón, que sean extensivas, que sean de progresión, que sean salidas, que sean con definición, pero pensando, sabiendo de que si ataco tengo que defender y si defiendo puedo atacar. Todas esas situaciones las tengo que tener bien claras para poder planificarlas y que el jugador no se adapte a una misma situación. ¿De acuerdo? Segundo grupo. El segundo grupo me garantizan lo que yo ya hice con los primeros 3 principios, que es el inicio de la adaptación biológica. ¿Sí? Entonces, el principio de la óptima relación entre la carga y recuperación. ¿Sí? A ver, algún profesor de los que no haya participado, y si hay alguna profesora, por favor, me gustaría escuchar necesito que me diga cuáles son los tipos de adaptación que están acá en la pantalla. ¿Alguna profesora? Negativa, positiva. Correcto, sí, profesora. Negativa. Positiva. Positiva. ¿Y la última? Nula. Nula. Correcto, nula. Muy bien, Nula. muy bien. Correcto, todos están en lo correcto. Ven, con el simple hecho de ver estos dibujitos, nosotros, por ejemplo, podemos ver en la primera figura, que por ejemplo acá nosotros tenemos una carga, una recuperación, pero la recuperación no fue completa. Al no tener esa recuperación completa, voy y programo otra carga más fuerte para el siguiente día. Y no hay recuperación incompleta. Entonces, discúlpeme la expresión, ¿sí? Estoy especializando o estoy graduando una gran cagada, así de sencillo, ¿sí? Entonces, tengo que tener muy en cuenta todos estos aspectos, ¿de acuerdo? La elevación tiene que ser gradual. Por favor, apaguemos nuestros micrófonos, profes. La elevación tiene que ser gradual de las cargas, ¿sí? Así como es la carga, debe tener la recuperación, mi jugador. Si no se ha recuperado, no puedo seguir avanzando. ¿De acuerdo? Tudor Bompa, en 1993, dice en un libro que cuando yo trabajo la capacidad aeróbica, por ejemplo, yo necesito entre 72 y 84 horas para poderme recuperar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a mis jugadores en una pretemporada, yo los pongo a correr 10 kilómetros el primer día y resulta que el tercer día tengo planificado otros 10 o 15 kilómetros, mi jugador no se ha recuperado. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es una adaptación tipo negativa, ¿sí? Eso de forma de ejemplo, pero así lo podemos desglosar también para fuerza, para velocidad, resistencia, anaeróbico a láctico y todo, ¿verdad? Entonces, siguiente principio de repetición y continuidad, ¿sí? A ver, sigamos con los tipos de adaptación, ¿sí? Con el día número 1, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de adaptación es esta? Acá hay una mujer haciendo trabajo de fuerza el día lunes, el día miércoles y el día viernes. Esta es una adaptación ¿de qué tipo? ¿Alguien me puede decir? Positiva. Positiva, correcto. ¿Y la número 2?
Nula, no hay Nula. recuperación. Nula, correcto, nula. ¿Por qué creen que es nula? No hay recuperación. Demasiado tiempo de Iguales. recuperación. Es demasiado el tiempo de recuperación. Correcto, Es yo una trabajé. carga insuficiente también. Exacto, muy bien, profesora. Muy bien, profesora. ¿Sí? Es correcto. Yo trabajé el día lunes y trabajé el día martes, pero hay demasiada recuperación, entonces ya no hay estímulos de trabajo, entonces es una adaptación nula. ¿De acuerdo? En la número 3, así sucesivamente, es una adaptación positiva. ¿Por qué? Porque hay frecuencia lunes, martes, hay descanso día miércoles, vuelvo a trabajar jueves, viernes y hay descansos sábado y domingo, posiblemente tengo partido, ¿no? Luego, el número 4 es una adaptación nula también. ¿Por qué? Porque solo tengo una frecuencia en 5 o 6 días. ¿Qué pasa con esto? Que si, por ejemplo, yo empiezo la pretemporada o empiezo a trabajar, por ejemplo, con futsal, los primeros 15, 20 días, el trabajo de fuerza, trabajo de velocidad y todo. Pero resulta que cuando empezó el torneo, me importa más el resultado y como obtuve un buen resultado el primer partido, dejo de hacer cosas importantes que yo estaba realizando al principio de la pretemporada, perdón, o al principio de empezar los entrenamientos. Entonces, dejo de hacer situaciones que me van a aportar mucho conocimiento, me van a aportar mucha complejidad, me van a aportar crecimiento adentro de la cancha, en los cuales después no voy a poder encontrar soluciones, ¿sí? Y la número 5 también es una adaptación de tipo positiva, ¿sí? Tengo carga, o puede ser también una Acumulado. acumulada, posiblemente. Correcto, muy bien, profesora, gracias. Es una adaptación acumulada, ¿sí? Donde hay trabajo, descargo, recupero y después vuelve a haber una carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Profe, cuénteme, profesor Juan Manuel. una consulta. Sí. Dos consultas que voy a hacerle. ¿Y cuál sería negativa? Aquí en esta, No hay. posiblemente no hay, pero si algún equipo que no realizó una buena adaptación biológica, yo pudiera decirte que es la número 5. Ah, No porque yo pensé hizo, que la número 5 podía ser no, la negativa. este es, como dijo la profesora, puede ser, Suelen ¿sí? Ruiz. Suelen Ruiz, ok, gracias profesora. Es una adaptación acumulada, ¿sí? Acumulada. Para ya un equipo que ya tiene un poquito más experiencia, hizo una buena adaptación, hizo un buen trabajo de base, es una adaptación. Pero, por ejemplo, acá una negativa puede ser que tenga fuerza también acá el día jueves y tenga fuerza el día domingo, pero no tenga recuperación. Entonces, la siguiente semana vuelve a ver la semana a los 7 días de fuerza y haciendo los mismos trabajos. Entonces, hay una carga negativa. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, Sí, perfecto. listo. Siguiente principio. Principio de la periodización. ¿A qué se refiere el principio de la periodización? Me dice que es el carácter fásico del desarrollo de la forma deportiva. ¿Sí? Con esto quiere decir de que yo siempre voy a tener por encima de cualquier planificación que ustedes escojan, siempre voy a tener yo una adquisición, una estabilización y una pérdida de la forma deportiva, ¿sí? En una planificación contemporánea, en una de microestructura, en una de periodización táctica, en una de bloques. Siempre tengo que pasar de lo fácil a lo difícil, de lo fácil a lo complejo, siempre. Hay un periodo preparatorio, uno competitivo y después descenso de la forma. En el competitivo es donde voy a buscar mi mejor performance, ¿sí? Luego de mi forma deportiva va a haber descenso, pero ahí debe haber otra vez acumulación de la carga para buscar la otra mejor forma deportiva, ¿de acuerdo? Cada jugador va a tener diferente forma deportiva. Ese sería el principio de la periodización. Y el cuarto principio
del segundo grupo sería el principio de carácter ondulatorio de la carga, ¿sí? ¿Qué me indica este principio? Primero, en la gráfica podemos ver que la carga o que los estímulos no son lineales, ¿sí? A partir de que yo ya tengo mi volumen y mi intensidad basados como baja, media y alta, a partir de ahí yo puedo hacer aplicable este principio. ¿De acuerdo? Siempre debe haber ondulación de la carga, de los estímulos, de las tareas, ¿sí? Fundamentándose como la carga más grande o la carga más pequeña. Debo de tener siempre bien contado, bien medido qué es lo que estoy haciendo. Desde que inicia la charla abajo del sol hasta que termina el estiramiento, eso es una carga. Si la charla duró 30 minutos, yo ya llevo 30 minutos de trabajo en el campo. Si la charla duró 5 minutos, esa charla ya está incluida dentro del trabajo de campo. ¿Sí? Al final de cuentas, todo suma, profesores, de verdad. Que ustedes digan, ah, no, porque vamos a hacer 20 minutitos, ahí que hagan 20 minutitos de la ruedita, del loquito ese que siempre sale al principio con todos los equipos, ¿no? Esa ruedita, 20 minutos debajo del sol, en donde los jugadores se rompieron la espalda, se molestaron, se enojaron, se rieron otros, otro se barrió, se raspó, todo eso ya es una carga, ya es una carga, ya es un estímulo de carga. Y ustedes tienen que tenerlo contemplado. Entonces ya van 20 minutos de la ruedita, listo, lo hice, eso fue la entrada en calor. Está bien, ya lo hice y vamos para adelante. Ahora, ¿qué tengo que hacer en lo técnico? ¿Qué tengo que hacer en lo táctico? ¿Qué tengo que hacer en lo físico? A partir de ahí, de que yo entiendo de que todo es una carga para el jugador, yo le voy a saber exigir y a partir de eso voy a poder trabajar y estructurar mejor todas mis tareas de entrenamiento, ¿sí? Y otra cosa interesante es que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, en las graditas 1, 2, 3, la cuarta vuelve a bajar, pero el 1 ya no inició en el mismo 1 que está acá al principio de la carga ondulatoria, ¿sí? Ya lo dejé, lo recuperé, lo descansé, pero ya no lo dejé que bajara a recuperarse totalmente. Lo bajé, recuperó y vuelve otra vez la carga. El otro 1 ya no está igual ni que al principio ni al medio. Entonces, de a poquito voy buscando mejores adaptaciones, mejores cambios fisiológicos, mejores tensiones neurales, psíquicas, mejor velocidad, mejor fuerza, mejor gesto técnico, rendimiento. Muy bien, profesora, muchas gracias. A partir de todo eso se va desglosando el carácter ondulatorio de la carga. ¿De acuerdo? El tercer grupo, los que me ejercen control, con los que yo controlo, con los que yo evalúo, ¿sí? El principio de individualización. Este es muy importante, pero muy, muy importante, ¿sí? Tanto en fútbol, como en fútbol sala, como en los deportes individuales, como en todos los deportes de conjunto. Este principio creo que es uno de los más complejos que podemos hoy mencionar. ¿De acuerdo? Hablando de trabajo de velocidad, ¿sí? Ustedes le toman tiempo a un jugador en futsal 10 metros, en fútbol 20 metros o 30 metros, lo que ustedes quieran. Y no todos los jugadores nos van a dar los mismos resultados. Y que así quisiéramos que todos corrieran en el menor tiempo posible, o que se desplazaran con pelota de un lugar a otro, o que supieran pensar mejor sin pelota y poder desplazarse, poder movilizarse mejor dentro de la cancha. Pero hay jugadores que les cuesta, hay jugadores que son un poquito más vivos en ese sentido, por decirlo así.
el atleta o el jugador es el centro de muchas situaciones que está en el contorno, que está a su alrededor, ¿sí? La edad y desarrollo, aspectos evolutivos, su personalidad, cómo es su personalidad, se enoja muy rápido, es muy juguetón con todos sus compañeros, tiene una condición física mala, una condición física buena, su genética es muy buena, su herencia genética es muy buena, o su herencia genética no es muy buena, es muy consentido. Hay muchas situaciones que juegan en el entorno del futbolista. Como tal, Guatemala no se queda atrás, así lo veamos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, el principio de individualización me habla que nadie es igual, que Juan no es igual que Pedrito. Por lo tanto, yo no puedo aplicar la misma carga a Juan que a Pedrito. ¿Sí? Es totalmente diferente, profesores. De verdad. Hemos tenido, yo creo que ustedes también, por ejemplo, jugadores que son muy explosivos, jugadores que son muy rápidos. Hemos hecho evaluaciones, por ejemplo, de un salto, ¿sí? Por ejemplo, y podemos darnos cuenta de que sus fibras son explosivas totalmente, pero resulta que ese salto que él tiene, que salta muy bien dentro de la cancha, pero resulta que a la hora de un centro no cabecea bien. Sí, entonces sí está bien físicamente, pero técnicamente no está bien. Entonces, ¿qué tengo que trabajar con él? Lo técnico y lo táctico. ¿De acuerdo? Entonces, a veces nosotros decimos, sí, que Sutanito y Menganito vayan a cabecear, porque son altos, porque son fuertes, por esto y por eso. Sí, pero no saben cabecear. Y resulta que el más chiquitín, el medianito, el más pequeño, esto, resulta que termina haciendo cosas diferentes de los que vemos nosotros, que la estatura, que el porte físico, que el somatotipo, que la complexión, todo es diferente. Entonces, a veces nos dejamos llevar por esas situaciones o genéticas o personalidad o influencias o condición física, y por eso tenemos que tener mucho control, mucha evaluación y conocer bien a todos mis jugadores. ¿De acuerdo? Por eso hay especificidad, cómo voy a trabajar un lateral derecho, cómo voy a trabajar un lateral izquierdo, un delantero, qué situaciones les tengo que mostrar, ¿no? Y esa complejidad le tengo que ir dando también dentro de los entrenamientos para que el día de mañana en la competencia, en el partido, un ratito que lo meta, por ejemplo, en futsal, que son periodos de 2, 3 minutos, o el portero atacador tiene que ser muy habilidoso, o el portero tiene que jugar muy bien con los pies, y toda esa viveza, al final de cuentas, yo la tengo que entrenar, tengo que entrenar los saques de banda, por ejemplo, si tengo un saque de banda a favor, pero en zona defensiva, o un saque de banda a favor, pero en zona defensiva, son totalmente diferentes situaciones, pero que al final de cuentas no las entrenamos. Y resulta que el chico viene y me hace un saque de banda el día domingo o el día del partido y lo hizo malo. Y le grito que cómo va a ser posible que me hizo un saque de banda malo. Sí, pero es que nunca lo entrenó. Nunca lo entrenó. Entonces, al final de cuentas, ¿qué estoy creando en el chico? Inferioridad. No, el profe me regañó porque no hice bien el saque de banda. Y esa inferioridad, al final de cuentas, cuando son grandes, se van marcando en algunos, en otros, pues, se hacen más fuertes de la mente, ¿no? Pero en eso se basa el principio de individualización, ¿no? Segundo principio del tercer grupo, principio de especialización progresiva. A ver, hay muchos ejemplos acá. Nosotros, como entrenadores, como profesores, a veces pensamos que porque un chico tiene condiciones o habilidades diferentes,
puede hacer todo bien y que el resto también lo pueden hacer así. Y estamos totalmente erróneos en el desarrollo deportivo y en el desarrollo personal de cada individuo, de cada atleta, de cada jugador. Es totalmente diferente, ¿sí? Como las niñas empiezan a desarrollarse a partir de entre los 9, 10, 11, 12 años, los niños empiezan a desarrollarse a partir de los 12 años, ¿sí? Y entonces nosotros creemos que porque este niño tiene 12 años y este 12 y sutanito juega mejor que menganito, tienen que jugar de la misma forma y tienen que tener las mismas condiciones. No. Acá me habla que partiendo de lo general, yo debo ir progresando a lo específico. Sí, pero si menganito no puede pasar una pelota a 2 toques, ¿sí? Le tengo que dar 3 toques o 4 toques y darle ese sentido de confianza y de personalidad dentro del campo, dentro de los entrenos, dentro del espacio reducido, dentro de la definición, dentro de todo tipo de trabajo que yo voy a ir realizando, ¿no? Entonces, para eso está realizado el entrenamiento deportivo. Y, por ejemplo, en esta gráfica me dice que la relación entre el desarrollo multilateral y el entrenamiento especializado, según la edad. Dice desarrollo multilateral, 11, 12, 13 y posiblemente va a llegar hasta los 25 y vamos a seguir trabajando el desarrollo multilateral. Y el entrenamiento especializado va a empezar a partir de los posiblemente 13, 14, 15 años. Entonces van a estar esas variables, esa variabilidad del desarrollo o el entrenamiento específico en cada uno de mis jugadores y por eso tengo que conocer bien al grupo con el que estoy trabajando. No me puedo dejar solo llevar por la edad, no me puedo dejar llevar solo por la complexión, no me puedo dejar llevar solo por cuestiones de personalidad o condición física. Tengo que conocer a mi jugador completamente. Hasta juega si tiene papás, si vive con sus papás, si no sufrió de maltrato, si no, todo ese tipo de cuestiones viene a trabajar y se enfoca en el entrenamiento de especialización. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y por último, el tercer principio del último grupo, el principio de la alternancia, ¿sí? Estos 3 principios me generan control, ¿sí? Control y evaluación. Entonces, por ejemplo, acá vamos a mencionar un par de ejemplos que dice que el proceso de entrenamiento debe existir una coordinación dosificada. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que los jugadores o los individuos o las personas no somos máquinas, ¿sí? Todo individuo debe llevar o debe trabajar de cierta forma que vaya una carga gradual. En los niños también. No estamos trabajando con adultos. Por lo tanto, cuando trabajamos con adultos, tenemos que tener ese tacto de saber cuándo un ejercicio o una tarea ya no está cumpliendo con el sentido de la calidad del gesto técnico. Cuando el gesto técnico se pierde, es momento de que la tarea pare. Yo no puedo pretender que porque tenía planificado, por ejemplo, un automatismo en el calentamiento de 2 series o 2 bloques de 20 minutitos y resulta que en el segundo bloque o en los segundos 20 minutitos, a los 12 minutos, empiezan a perder la pelota o a pasarla mal, no la controlan, empiezo a hacer mala definición, no estoy regresando con la intensidad que yo les estoy exigiendo. Es momento de parar la tarea y pasar a otra tarea, ¿sí? A lo que usted tenga planificado. Pero si el gesto técnico, la capacidad y la calidad se perdió, es momento de parar esa tarea. ¿De
acuerdo? Si la definición, en vez de estarla tirando al marco, la estoy tirando arriba o a los costados, es momento de pararla. Eso me indica que ya hay una fatiga en el individuo. Por lo tanto, paro. Si ya terminé, estiran y al día siguiente replanteo mi unidad de entreno, replanteo mi sesión de entrenamiento. Pero no puedo pretender que porque yo tenía 3 horas de planificación y 3 horas quiero hacer y por tanto voy a hacer media hora de ruedita, 50 minutos de automatismos, media hora de definición, 1 hora de fútbol y termino todavía con definición al fin. No, momento, no son máquinas. Es preferible entrenar 60 minutos, 70 minutos, 50 minutos, pero de alta calidad. ¿De acuerdo? Entonces, como ejemplo, Profe Eder, cuénteme, profe. le habla Farley, profe. Fíjese que hicieron una pregunta, que si usted podría explicar más sobre el tema de las fibras blandas, con qué ejercicios pueden afectar unas y otras. Okay. ¿Qué tan defectuoso es trabajar sobre esas fibras y qué tan beneficioso es trabajar sobre las fibras rápidas? Ok, perfecto. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. En primer lugar, las fibras lentas o las fibras rojas son las de larga duración, ¿sí? Un maratonista, un ciclista de ruta, un campo traviesa, un triatlonista, situaciones reales que les estoy poniendo de otros deportes. Pero ¿qué pasa con estos deportes? Que todo se basa en el trabajo, en la capacidad aeróbica, en la potencia aeróbica, que es específica para esos deportes. ¿De acuerdo? Yo creo que lo erróneo o lo que nos ha llevado a creer de otra forma el hecho de que la carrera continua en el fútbol trae mejoras de rendimiento deportivo para un futbolista, es porque escuchamos tal vez en el fútbol mundial que dicen Messi corre 10 kilómetros en el partido y hizo 3 goles y esto y el otro. Yo creo que esos son los términos que no estamos sabiendo manejar. Es cierto, corrió 10 kilómetros. Hoy con los GPS podemos evaluar que, por ejemplo, un jugador en la talla de acá a nivel nacional en Guatemala está corriendo alrededor de entre 6 y 8 kilómetros por partido, ¿no? Todavía no tengo un dato muy exacto, por ejemplo, en fútbol sala, más o menos cuánto es lo que recorren en kilómetros, pero en realidad no es eso, o sea, es algo que está disfrazado, porque en realidad díganme ustedes, ¿qué futbolista corre 8 kilómetros continuos en el campo? Sí los corre, pero no continuos. Nosotros lo que queremos hacer con las fibras rápidas es que son de corta duración, son sprint cortos, no acumulan ácido láctico. Cuarto, que no son fibras que son explosivas, ¿sí? Y que se regeneran o se recuperan mucho más rápidas que las lentas. Ya decía, Bompa en un libro menciona que tardan 72 horas, por ejemplo, alguien que hace carrera continua, pero por ejemplo, alguien que hace 50 sprint a 5, 10 metros con recuperaciones en diagonal, con pelota, sin pelota, en defensa, en ofensiva y toda la cuestión. Podemos ver que, por ejemplo, se pueden recuperar en 5 a 6, 7 horas. ¿Ya? Y podemos tener un doble entrenamiento así. Pero posiblemente la carga del primer turno no fue tan alta, fueron 40, 50 minutitos. Y en la tarde van a ser 30 minutitos. Entonces, si yo uno las dos cargas, vamos a estar hablando que fue una carga de 80, 90 minutos. Lo que dura un partido realmente
en la realidad, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia del por qué trabajar las fibras blancas y no las fibras lentas. Estamos trabajando sobre fibras lentas, pero después el jugador tiene que transferir para jugar rápido, para jugar explosivo, para hacer todos esos sprints, para saltar, para defender, para pensar. Y entonces en una carrera continua, yo no estoy pensando, yo no le estoy generando ningún estrés cognitivo a mi jugador. Y resulta que el partido lo estresa increíblemente, ¿sí? En una de las pruebas que hicimos a finales de diciembre con un jugador de selección de futsal, fue impresionante porque pudimos descubrir ahí con el profe Farley, precisamente que habló ahorita, un jugador se puso un iWatch, empezamos el entreno a las 6 de la mañana, hicimos trabajo de sentadilla, cargadas, arranques, luego hicimos neuromusculares con carrera. Alrededor de eso, luego pasó con el entrenador e hizo unos sprint con definición en duela. Y resulta de que la intensidad fue muy alta, fue altísima. Él estuvo exigiéndose al máximo, pero con espacios cortos de trabajo y espacios cortos de recuperación, la especificidad del deporte. Y resulta que a las 12 del mediodía, este jugador le mandó el dato al profe Farley por medio de WhatsApp y decía que el iWatch le informaba que ya estaba dispuesto y que su organismo ya estaba listo para otro estímulo similar o de la misma cantidad de trabajo que había hecho a las 6 de la mañana. El entrenamiento de él duró 43 minutos aproximadamente o 47 por ahí. Y a las 12:30, 1 de la tarde, la tecnología ya le estaba marcando que él ya estaba listo para otro entrenamiento igual o similar. Sí, entonces tenemos que tener en cuenta y pensar mucho cuáles son las situaciones que el jugador atraviesa dentro de la cancha, ¿ya? Y a esas situaciones de juego son a las que yo le tengo que dar realidad en los entrenamientos. No puedo pretender entrenar fibras lentas y jugar con fibras rápidas. No hay esa conexión. Posiblemente en otras disciplinas deportivas exista esa conexión, que trabajan las lentas, trabajan las rápidas, y en el deporte, en la disciplina, se da. Hoy por hoy en el fútbol, y en el fútbol sala, y en el fútbol, esa situación, por favor, profesores, no se da, de verdad. Estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo de enseñar y educar a los niños que tienen que jugar a una intensidad alta, pero de situaciones cortas, de situaciones donde genere estrés cognitivo, estrés psíquico, crearle esas situaciones emocionales adentro del entrenamiento y poder buscar esas mejores versiones en los entrenamientos, porque sabemos que va a ser capaz de realizar esas soluciones adentro del campo. Y no estemos diciendo de que posiblemente si no entrenamos así, no vaya a cometer errores. Por supuesto que los va a cometer, pero si seguimos entrenando así, nuestro fútbol va a cambiar totalmente. Totalmente. Entonces, más o menos, no sé, profe, si aclaré su duda en cuanto a fibras rojas y a fibras blancas. Sí, gracias, profe. Todo muy claro. Ok, profe Estuardo, mucho gusto. Bueno, entonces, siguiendo con la alternancia, les puse acá un ejemplo. Por ejemplo, un equipo que ya está en competencia, por decirlo así, y hay un microciclo completo donde posiblemente jugó el día sábado anterior, descansó sábado, descansó domingo y el lunes retomó sus entrenamientos. Entonces, acá planifiqué 3 tareas. Es uno de fuerza preventivo, es un reducido extensivo y automatismos o trabajos tácticos, ¿no? Muy leves. Primero porque estamos comenzando la semana. El día martes vuelvo a tener fuerza, pero ya no es preventiva, sino le doy un estímulo a la fuerza máxima.
Entonces ya tengo fuerza de vuelta, tengo un reducido extensivo de vuelta, un técnico táctico, automatismos. Entonces mi carga el día martes ya subió. Posiblemente aquí fue de 60 minutos y acá ya es de 75 minutos. Y el día miércoles va a ser mi carga más alta. ¿Por qué? Porque yo tengo partido posiblemente el día domingo. ¿Sí? Entonces el día miércoles mi carga va a ser de 85, 90 minutos. ¿Sí? El día miércoles no metí fuerza. Empecé con un reducido e intensivo, técnico táctico, automatismos y un metabólico. El día jueves vuelvo a darle énfasis a la fuerza, otro reducido, y le doy énfasis a lo táctico. Si ustedes se dan cuenta, a partir del día lunes hay aspectos tácticos. No tienen por qué trabajar solo el preparador físico. ¿Sí? Acá ya hay reducidos extensivos donde podemos trabajar aspectos técnicos, aspectos tácticos. Y los automatismos son más aspectos tácticos, pero que también podemos involucrar un poquito la parte física. ¿De acuerdo? Entonces el día martes tengo situaciones técnicas tácticas, el día miércoles igual, el día jueves igual, y el día viernes puedo hacer un neuromuscular que también estoy dando énfasis a la fuerza. No la estoy quitando totalmente de las sesiones de entrenamiento. Luego ya tengo una máxima intensidad, que este es trabajos muy cortitos, pero con mucha recuperación. Podemos hablar de 3x1. 10 segundos de trabajo por 30 de recuperación o más, pero que sean muy intensos. Ya tengo trabajo táctico, hacer énfasis en cuestiones muy específicas. El día sábado ya tengo una entrada en calor que sea una máxima intensidad, pero posiblemente el entrenador me diga, profe Eder, mira, que la máxima intensidad o que el trabajo que vas a hacer al principio, necesito que lleve una transición ofensiva, porque nos está faltando eso. Perfecto. Yo planifico a partir de una máxima intensidad y trabajo aspectos tácticos que el profe ya necesita. Y él le va a dar un acento valorativo o más énfasis en la parte táctica. ¿De acuerdo? Puse otros dos ejemplos. Por ejemplo, nosotros en selección nacional trabajamos lunes, lo recibimos a partir del mediodía con almuerzo. El día martes posiblemente entrenamos un turno o doble turno. Y el día miércoles entrenamos un turno por la mañana y salen después de almuerzo. Entonces, pues para nosotros es un poquito más complejo porque no tenemos competencia cada fin de semana. Estamos moviendo alrededor de entre 80 y 100 jugadores más o menos que miramos a nivel de todo el país y que nos cuesta porque no hemos llegado a ver a todos los jugadores y realmente a los años de cada categoría, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el día nosotros lunes empezamos con fuerza preventiva, reducidos extensivos y automatismos técnicos, que esos me ayudan a recuperar si, por ejemplo, el día domingo un chico jugó, estos ejercicios o estas tareas me ayudan al trabajo de recuperación, pero también tengo trabajo de fuerza que me ayuda a prevenir lesiones y me ayuda también a generar un poquito en la capacidad aeróbica, pero no aeróbica de correr continuo, sino un aeróbico, por ejemplo, de un espacio reducido, pero más grande, ¿sí? Más adelante en las clases ya van a ver bien estos términos, cómo se aplican y cómo nosotros los aplicamos acá en federación. Luego el día martes, que es nuestra carga un poquito más alta, le podemos aumentar posiblemente el día en la mañana. El día martes en la mañana hacemos fuerza y por la tarde ya hacemos trabajos reducidos intensivos, técnico-táctico, automatismos, o el entrenador me dirá qué es lo que él quiere planificar y ya yo dentro de eso las tareas de entrada en calor yo las puedo poner en práctica con lo que él me está pidiendo, ¿verdad? Luego el día miércoles podemos iniciar con una entrada en calor y haciendo un trabajito de máxima intensidad o un neuromuscular en el gimnasio para que el entrenador termine haciendo su trabajo táctico o que él decida hacer algún fútbol de preparación, ¿verdad? Algún partido de preparación. Y por último, otro ejemplo, teniendo 3 partidos en la semana, ¿no? Jugué domingo, juego miércoles
y juego domingo, entonces no meto mayor carga porque yo sé que la máxima intensidad o la intensidad más alta se da en un partido. Entonces acá después del partido los puedo empezar a recuperar. El día lunes ya puedo empezar a hacer trabajos tácticos, tratando de ver cuáles fueron los errores que cometieron y poder corregirlos muy por encima. Luego el día martes pues ya se hace un trabajito más parecido al partido. El día miércoles ya tengo partido. El jueves vuelvo a algo similar a lo del día lunes, pero ya tengo un día más. Entonces el día viernes puede hacer una carga un poquito más alta, en el sentido de que teniendo en cuenta de que tuve partido miércoles y voy a tener un partido domingo, ¿verdad? Entonces así sucesivamente, profesores, pues es la forma en la cual yo termino esta clase sobre principios de entrenamiento deportivo. Ahí termina el principio de alternancia. Fueron 3 grupos. Uno me garantiza el inicio, otro me garantiza el hecho de que ya inicié y me va a garantizar esa adaptación biológica, y el tercer grupo es el que me va a dar control y evaluación sobre todos los principios, sobre toda la periodización, sobre la estructura, sobre mi organización de lo que yo ya planifiqué, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o puedo pasar ya directamente a explicarles pues la tarea, ¿verdad? Ya estamos sobre la hora. ¿No hay preguntitas? Perfecto. Entonces, pasamos a la hoja de trabajo número 2. La hoja de trabajo número 1 tuvo un valor de 3 puntos, ¿sí? Los que contestaron y los que le enviaron, ya el profesor Farley se encargó de evaluar esa tarea, ¿sí? Esa hoja de trabajo. En la hoja de trabajo número 2, esta va a tener un valor de 6 puntos. ¿Por qué 6 puntos? Primero porque hicimos un resumen de la clase número 1 y estamos hablando sobre los principios del entrenamiento deportivo. Entonces, quiero que por favor mencione sobre el resumen con sus palabras, por favor, en una sola hoja de papel y a mano. Luego le tomamos una foto y la podemos enviar hasta el sábado 13 de febrero. Tenemos toda la semana para poder hacer la tarea. Yo ya... Perdón, Eder. Sí. Una consulta. Decime. Yo entré a la app y yo todavía no la hice la tarea, pero porque dice que hasta el 14 de febrero puedes entregarlo. La primera tarea. Sí. Ok. Bueno, entonces, posiblemente hay algún error, pero igual, traten de enviar las tareas. Por eso no la hice hoy, en verdad tenía tiempo para hacerlo hoy a la tarde, pero como vi 14 de febrero dije, espero, total, hay tiempo, tengo una semana más. Y la verdad, yo me basé en lo que decía la app. Entonces, como vos ahora decís, perdón por usar vos, pero que esta se entrega el 13, entonces estas 2 tareas se podrían entregar juntas o antes del 14, que es lo que decía la aplicación, ¿no? Correcto. Sí, para que no hayan... Perdón que te interrumpí, ¿no? No te das pena. Para que no hayan inconvenientes, profes, por semana nosotros vamos a estar poniendo tareas. Traten de enviarla en esa semana, ¿sí? Esta tarea es para entregarla tienen hasta el 13 de febrero, el sábado. Entonces voy a mencionar sobre el resumen. Ya sabemos, ya todo lo tenemos claro. La ley de Schul-Arnold, cuáles son las fases de la carga, muy por encima, cuáles son las 2 fases y cómo se desglosa. Los 4 tipos de adaptación, ¿sí? ¿Cuáles son? Y ahí ustedes las describen rapidito, ahí solo los nombres, 4 tipos de adaptación. Y después la tarea nueva dice de los 3 principios del primer grupo que me garantizan el inicio, dice escoja uno de los 3
y explíquelo con sus palabras. ¿Cómo lo entendió? Y listo. La segunda dice de los 4 principios que me garantizan el proceso de adaptación, que es el segundo grupo, escoja 2 y explíquelo con sus palabras. ¿Sí? Eso todo tiene que caber en una hojita. Así como usted lo entendió, así como usted lo sabe explicar, para nosotros va a estar perfecto, de verdad. Y la última de los 3 principios del tercer grupo de principios de entrenamiento, escoja 1 y explíquelo con sus propias palabras, que son las que me ejercen control y evaluación sobre un jugador o sobre un individuo. ¿De acuerdo? Profe, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cuénteme. Javier Castaño, mi primer día. No te da pena, profe. ¿Cómo hago para adquirir la primera lección para la primera tarea, para entregarla? Yo creo que está, si no estoy mal, las iban a subir a la plataforma. Pero si no, déjeme corroborar para que así ya directamente con administración podamos ver y que usted tenga la primera clase. ¿Le parece? Sí, está en la app, profe. Sí, está en la app. Está en la aplicación, ¿verdad? Ah, ok. Profesor, profesor Eder, perdone. No hay Mire, problema. quería consultarle. Entiendo yo que la primera tarea había que entregarla para el día sábado, pero como le comenté al principio, yo hasta hoy me estoy integrando a las clases. Entonces, esta tarea, que yo veo que hay otros compañeros que tampoco la han entregado, pero todavía vamos a tener la oportunidad de tener el mismo punteo. Mira, no lo hemos hablado realmente si va a tener la misma ponderación o no. Vale 3 puntos, Pablo. Lo ideal es que la hagas, que la envíes y ya nosotros tomamos la decisión. ¿Sí? Nosotros, bueno, en mi caso yo voy a tratar de hacer la brevedad, Lo enviarla, antes posible. ¿verdad? Pero pues por cuestiones personales y de trabajo se me dificultó, pero bueno, gracias ahí por Listo. Entonces, la enviamos. Profesores, miren, nosotros entendemos porque también nosotros tenemos muchas responsabilidades, tenemos mucho trabajo, mucha labor que hacer, pero también esta clase o este curso no se trata de hacerle daño o hacerle el mal a ningún entrenador, que quede claro. Nosotros lo que queremos es que ustedes aprendan y lo sepan poner en práctica en sus entrenamientos con niños, con niñas, con equipos de tercera, segunda, primera, liga mayor, donde ustedes estén trabajando. De verdad, de esto se trata. Entonces, a la brevedad posible, profes, manden sus tareas y nosotros ya con los profesores aquí, con los preparadores físicos, vamos a tomar en cuenta esas situaciones y vamos a darle una ponderación también, ¿verdad? Esto se trata de aprender y que ustedes también pues nos ayuden a aprender también un poquito de este lado, ¿verdad? Listo, profesores. Pues eso es todo. No sé si tienen pues, por ahí alguna otra duda. Yo quedo a sus órdenes. Estamos para lo que sea. Estamos los 7 días de la semana aquí en Proyecto OL. Entonces, pues cualquier cosa, estamos a la orden. De verdad. Muchísimas gracias por su atención. Espero sus tareas, que la puedan enviar lo antes posible. Y por supuesto, aprender tanto ustedes como nosotros de este lado, como les dije, ¿no? Y nada más. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe, a todos. buena ponencia. Gracias, profe. Gracias, muy amable. Muchas gracias por todo. Pasen muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Compañeros, que descansen. Nos vemos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, profe. Saludos a todos.
Gracias, igualmente. Saludos. Feliz noche, profes. Gracias, feliz noche. Qué gusto verlo, profe. Gracias, profesora. Que me iba a tocar por ahí, profe. Feliz noche, profe. Bueno, feliz noche, profe. Nos vemos.